Bienvenidas, ya estamos aquí de nuevo en nuestro podcast de cada 2 semanas. Vamos a hablar de temas relacionados con la lactancia materna. Como siempre. Y vamos a hablar de algo que seguramente las que os dediquéis a esto profesionalmente os habrá pasado en algún momento o os está pasando en estos momentos. Seguro 100%, porque, vamos, lo sabemos porque lo hemos pasado. Primero porque nos pasa a nosotras, ¿no? Y segundo porque nos lo decís. Claro, pero porque bueno, muchísimas explica el tema. De nuestras alumnas nos lo dicen cuando están empezando, ¿no? Y es esa sensación de sentirte un poco impostora, esta palabra que yo creo que todos sabemos de lo que hablamos, cuando estás asesorando a una mamá. Bienvenidas al podcast de Edulacta. Bienvenidas al podcast de Edulacta. Somos Pilar y Ruth y en este podcast hablamos de lactancia materna. Tenemos el firme convencimiento de que visibilizar y trabajar facilitando lactancias es la mejor forma de cambiar el mundo. Claro, ¿verdad? O sea, voy a poder ayudarla, voy a saber lo que le pasa y si no lo sé... ¿Tengo yo los conocimientos suficientes? ¿Quién soy yo para estar aquí? Para enseñarle algo a esta mujer. Y si, eso, ¿no? Sobre todo eso, y si no soy capaz, y si no me doy cuenta de lo que pasa, y si le digo una cosa y está mal, y empeoro la situación. Y así. Y si la madre piensa, esta no tiene ni idea, ¿y para qué la he llamado? Y claro, ¿cómo voy a cobrar yo si no soy la mayor experta mundial y me faltan muchísimos cursos por hacer? Porque seguro que me quedan... Me faltan todos los cursos. Muchos más. Y no me he leído todos los libros que hay publicados de lactancia en el universo, ¿no? Todas estas cosas. Claro, que nos reímos, pero que es que nosotros hemos estado ahí, ¿vale? Es así. O sea, hemos estado ahí y sabemos que os pasa y que os pasa muchísimo, porque además como tenemos en Edulacta, tenemos nuestra línea de formación, pero tenemos nuestra línea también de emprendimiento y todas las que entran ahí es number one, el primer tema que sale, de hecho es de nuestras primeras clases, es el tema de la impostora, es decir, siento que estoy haciendo algo que no me corresponde porque no estoy lo suficientemente preparada y todo eso son... eso te iba a decir, ¿por qué pasa eso? Exactamente. Realmente son nuestras creencias, es nuestra inseguridad, nuestra falta de confianza en nosotras mismas y todo un amplio espectro de cosas que nos suceden internamente porque sabemos de primera mano que no es una cuestión de formación ni de preparación, estáis sobradamente formadas, preparadas, tenéis la capacidad de sobra para hacerlo, ¿no? Es que lo que es emprender, yo siempre lo digo, además como psicóloga lo digo, emprender tu propio negocio y empezar a gestionarlo, sobre todo cuando es un negocio tuyo y depende única y exclusivamente de ti, es un proceso de terapia, es decir, van a empezar a salir todos tus miedos, todas tus inseguridades, todas tus creencias limitantes y todo un montón de cosas que vas a tener que empezar a trabajar y a trabajarte para desarrollarte profesionalmente, ¿vale? Es un proceso de crecimiento personal y nosotros siempre se lo decimos a nuestras alumnas y es totalmente así. Es decir, cuando empiezan no tienen nada que ver a cuando acaban un año después, por lo menos en nuestro programa, hablo de formación, pero vosotras mismas, todas, cuando empezamos a trabajar profesionalmente decíamos, madre mía, lo que hace 2 años... cómo estaba yo y ahora, ¿no? O sea, es totalmente normal. Por un lado, ya os decimos que estáis sobradamente preparadas, pero por otro lado, no se trata de que además os sintáis culpables por estar sintiendo esto. Es decir, no, es completamente normal que lo sintáis, lo entendemos y es parte del proceso, ¿vale? Es parte de este proceso, simplemente es dar el paso adelante y buscar apoyo si lo necesitáis. Claro, yo creo que esto es una cosa que le pasa a todo el mundo, pero creo que a las mujeres especialmente nos pasa más. Yo sí que veo hombres que quizás tienen cierto síndrome del impostor, que se llama, pero se les pasa rápido, fíjate. Pero a nosotras nos cuesta más, o sea, y fíjate que muchas de verdad están muy preparadas, de verdad se han formado muy bien, llevan las asesorías súper bien organizadas, llevan todos los materiales, todo para ayudar a la madre, vídeos, información, documentación, libros, y aún así tienen sus dudas, ¿no? Y lo primero que a mí me gusta decir cuando
Tenemos alumnas que piensan que ellas no son capaces de asesorar a madres y que quién soy yo para ayudar a una madre, recuerda, ¿no?, que en una asesoría de lactancia, obviamente los conocimientos son importantísimos, claro que sí, pero muchas veces el apoyo, la comunicación, la empatía y cómo tú te comportas con esta madre son casi tan importantes como lo otro. Por supuesto. Y además es que esto lo vemos ya cuando estamos como voluntarios en los grupos de apoyo, que tenemos menos presión, ¿no? Sí, porque no estás cobrando, sí, aunque también, porque sí. ¿cómo voy a ser yo la que lleve el grupo de apoyo? Yo que en realidad me acabo de terminar la formación y no sé nada todavía. Sí, también bueno, entra, sí, ¿no? Pero es en otro nivel, ¿no? Igual un poquito menos, pero ahí ya ves que las madres muchas veces puede estar ahí el problema físico de lactancia, ¿no? Puede haber, sí. Pero en cuanto una madre siente apoyo, siente contención, siente que le estás dando ese espacio, un espacio además seguro, que ahí puede soltar todo lo que quiera, ahí ya está resuelta la mitad de la asesoría de lactancia. Incluso a veces son ellas mismas, las madres, las que llegan a las conclusiones de qué tienen que hacer para resolver las cosas, ¿eh? Sí. Porque a mí me ha pasado muchas veces, no una ni dos, muchas, que las madres en realidad ya venían muy informadas a veces, ¿no? O sea, ya sabían en realidad lo que les estaba pasando y lo que tenían que hacer, pero necesitaban la validación. Contención. Primero contención, segundo escucha sin juzgar, sin sentirse juzgadas. La validación, por supuesto, ¿no? Que alguien le diga, efectivamente, esto es lo que está ocurriendo, eso es lo que necesitas tú, eso es lo que necesita tu hijo. Entonces, muchas veces, solo con eso, y eso yo creo que se puede tener. Obviamente, con nuestro curso de asesora lo tienes 100% seguro. Todo cubierto. No necesitas hacer el curso más completo, que sería igual nuestro máster. Si lo haces, genial, porque ya vas a contar con la máxima información del mundo, del universo. No, y que lo vas a hacer seguramente, porque luego vas avanzando en tu formación. Pero este primer paso de la contención, del no juzgar, de entender que la madre es una mujer adulta que toma sus propias decisiones, que la responsabilidad de su bebé es suya y que la responsabilidad de la salud de su bebé también es suya, ni del pediatra, ni tuya, ni de la suegra. Todo esto, cuando tú se lo das a una madre, eso ya es muchísimo lo que se lleva a esa madre, ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, obviamente, si tienes más conocimientos, si eres especialista en anquiloglosia y ves claramente que este niño tiene un frenillo limitante y puedes derivar a un profesional correspondiente y además ya le resuelves el problema físico también, pues fenomenal, ¿no? No, por supuesto. Obvio, por supuesto. ¿no? Hay que tener también... Por supuesto, o sea, no estamos aquí diciendo, no, tú atiende a una madre y le validas y le dices que todo muy bien y ya está. Todo. No, claro que no. Obviamente los conocimientos hay que tenerlos, es nuestra obligación estar bien formadas en lactancia para realmente poder ayudar a las madres. Actualizadas. Y actualizadas, pero hablamos de ese... que nosotras nunca terminaríamos de formarnos. Del sentimiento de inferioridad. De la información, siempre te hace falta ese curso de más, siempre es una excusa realmente para no superar ese miedo que tienes tú. Total, porque además es que yo lo he visto mucho, que dicen, no, es que solo tengo el curso de asesora. Cuando termine el curso de alimentación complementaria, entonces empezaré a asesorar a madres. Porque de momento, si me preguntan de algo de esto, no sabría y entonces no me atrevo. Cuando termine el de alimentación complementaria, dice, no, pero es que me he dado cuenta de que, jolín, el tema de la anquiloglosia, cuando termine el curso de anquiloglosia, empiezo a asesorar a madres. Todavía no he asesorado a nadie esta mujer, ¿eh? Y ya lleva 3 cursos. Bueno, pues cuando termine tal, yo creo que no pasa nada por empezar y ser honesta y sincera con las madres, decir, mira, realmente no tengo mucha experiencia, ¿vale? O sea, yo te voy a escuchar, te voy a atender, voy a intentar ayudarte en todo lo que pueda y si no, te voy a derivar a alguna compañera que tenga más formación o que tenga más experiencia o que esté más especializada en el tema que tú me vas a preguntar, pero yo voy a hacer lo que pueda porque estoy recién formada. O sea, no pasa nada por ser sinceras. Claro. Y esta mujer va a agradecer la sinceridad y obviamente el apoyo y la contención y toda la información que le puedas dar. Y si tú ves que efectivamente te está faltando formación, no tienes por qué sentirte pequeña ni inferior ni muchísimo menos. La IBCLC más famosa del mundo también hubo un día que acabó tu formación el día anterior. Claro, y que todavía claro, no había y que también llegó ese día en el que dijo,
ostras, en esto me tengo que formar más y por eso o voy vas a derivar formándote. a una compañera porque si me estás preguntando cómo hacer un destete, me pillas, no lo sé, no te sé acompañar. O preparar el banco de leche, pues no lo tengo claro, voy a derivarte a otra cosa, ¿no? O sea, todo esto le ha pasado a todo el mundo, hasta la más experta del mundo mundial que tú puedas imaginarte. No, yo soy súper fan, quiero ser como ella. Esa, hace X años, estaba aquí también, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, no decimos obviamente que no haya que formarse, claro que hay que formarse. Y además claro que es que te vas a formar, o sea, todos estos cursos de los que estamos hablando seguramente los vas a hacer, pero el tema es desde qué lugar te formas, ¿no? Desde el lugar de la inseguridad para no tomar la decisión nunca de empezar a atender a madres, o desde el estoy atendiendo a madres y estoy viendo esas carencias que tengo y veo que o sea, porque formarnos nos vamos a formar todas y vas a hacer todos los cursos que encuentres y eso va a estar muy bien, ¿no? El tema es desde qué lugar lo haces, ¿no? Nosotras mismas, o sea, no hemos parado nunca de formarnos ni pararemos, o sea, porque al final las cosas se van actualizando, van surgiendo. Es nuestra obligación absoluta. Nuevas recomendaciones. Y además el IBCLC nos obliga. Sí, pero vamos, que aunque no nos obligara, menudas frikis somos nosotras, es que nos apuntamos a todo porque nos encanta, ¿no? Y porque obviamente consideramos que tenemos que ofrecer la mejor información y la más actualizada, tanto a nuestras alumnas como a todas las madres a las que podemos atender. Y esto es una cosa que es clarísimo. Pero sobre todo es lo que tú dices, es el sentirse inferior, el sentirse que nunca vas a ser capaz. Sí, y sentirnos que esto en nuestro club, nuestro programa del business, de emprendimiento, lo hablamos mucho, es porque, que decía Pilar, esto en realidad nos pasa mucho más a las mujeres, ¿no? No quiere decir que a algún hombre no, pero mucho más a las mujeres, esto es así, como muchas de las cosas que ocurren, y es una cuestión cultural, es una cuestión social, es una cuestión patriarcal, que del patriarcado hablamos mucho cuando hablamos de maternidad y de lactancia, y es una cuestión de que la mujer sentimos que estamos ocupando también un lugar que no nos pertenece. La mujer, cuando entramos en el mundo laboral, del trabajo, y cuando empezamos a cobrar, sentimos que estamos haciendo algo que no está bien, ¿vale? Entonces esa es la parte que tenemos que trabajar, porque hay que trabajar muchísimas creencias en ese sentido, ¿no? Es esa falta de confianza, igual que llegamos a nuestra maternidad y a nuestra primera lactancia con esa falta de confianza, en nuestra capacidad, en nuestra inseguridad, es que forma todo parte de lo mismo. Es decir, las mujeres tenemos esa sensación constante de no ser suficientes para cualquier cosa, esa sensación constante de tener un modelo aquí arriba que nunca vamos a alcanzar, que nunca llegamos, ¿vale? Por muy perfectas que seamos, por muy guapas que estemos, por muy trabajadas, por muy no sé qué, a nivel físico, a nivel emocional, tenemos que trabajarnos, tenemos que ser las más perfectas, tenemos que estar guapas, y nunca vamos a alcanzar eso. Entonces, ser la profesional perfecta también pensamos que no lo somos ni lo vamos a ser, y entonces es como que no quiero ni empezar para no empezar en esa vorágine de no llegar a ser la profesional perfecta. También hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que hay algunas mujeres que son expertas en lactancia que no quieren empezar porque no quieren asumir las críticas que llegan. También, porque tú dices, también esto van a llegar. Es social y es patriarcal, es cierto. Y luego, desgraciadamente, a pesar de todo, hay mujeres que critican a otras mujeres que cobran por su trabajo. Sí, ¿no? Pero es que esto es totalmente patriarcal también. Claro. Es totalmente patriarcal. Es muy duro, ¿no? O sea, una persona que ya va con estos miedos y con esta inseguridad de no sentirse suficiente y de no sentirse capaz, que encima reciba las críticas de otra mujer que le diga, como tú vas a veces, ¿no? Cómo te aprovechas de esta situación vulnerable de las madres para... Claro, porque consideran que además... si a una mujer ya nos cuesta muchas veces cobrar por nuestro trabajo, cuando además abarcamos, estamos cobrando en el tema de maternidad, ahí entramos en un tema súper delicado. O sea, donde la piel es muy fina, es decir, cualquier cosa la otra persona se ofende y te dice y entonces a ti te afecta, porque estamos hablando de maternidad, estamos hablando de lo más visceral nuestro, y que levanta muchísimas ampollas y muchas susceptibilidades, y entonces siempre te puede venir esa madre, como dice Pilar, que viene a hacerte sentir mal porque estás cobrando por un tema de maternidad y de lactancia, que deberías tú empatizar con ella y deberías hacerlo gratis, ayudarla en este...
y empezamos en este rollo también de chantaje emocional brutal. Sí, porque ¿vale? tú cobras por tu trabajo no Y significa que aquí no empaticas debemos con de la estar madre. muy claras y ser muy rectas y tenerlo muy, muy claro, ¿vale? Estamos cobrando por nuestro trabajo, por nuestro conocimiento, que mucho nos ha costado, que mucho nos lo hemos currado, en el que mucho hemos invertido tiempo, dinero, hemos quitado tiempo de nuestra familia y de nuestros hijos también para poder estar aquí con esta madre ayudándola y ella encima que nos haga sentir mal por cobrar. No, en esto lo tenemos que tener clarísimo, ¿vale? Y esto es un trabajo también mental de empoderamiento, de tenerlo muy claro y de sentirte muy bien contigo misma, de decir, yo estoy cobrando porque te estoy ayudando. Nosotras voluntariamente ya hacemos mucho, a lo largo de todo el día estoy convencida de que todas estáis dando consejos gratis, estáis por redes dando contenido gratis, seguramente muchas de vosotras venís del mundo del voluntariado, todo eso ya lo hemos hecho, o sea, todo eso lo hacemos día a día. Seguramente tú a tu vecina, a tu hermana, se lo estás haciendo todo gratis, pero tú tienes que cobrar, es decir, tus facturas no se pagan del voluntariado, ¿vale? Ni de la empatía, ni del hermanamiento, que todo eso es maravilloso y precisamente por eso estamos aquí, pero obviamente tus facturas se pagan del dinero que tú ganas como profesional. Y eso lo tienes que darle tu valor primero a tu figura como profesional y lo que te ha costado y lo que te has currado llegar hasta ahí para saber transmitirlo bien, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer, por ejemplo, una asesora de lactancia, una IBCLC, que le pasa eso? Que se siente pequeña, que tiene el síndrome de la impostora, que cree que no debería estar atendiendo a madres porque es algo feo, sucio y horrible. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que realmente una persona que se sienta impostora no creo que sienta que es algo sucio o feo, porque si no, no estarías planteándote hacerlo, ¿no? Es una cuestión de vergüenza, de poca confianza en ti misma, que sabes que lo puedes hacer porque ves a otras personas que cobran y tú no estás pensando qué mal lo está haciendo, qué sucio, qué feo que esté cobrando, ¿no? Tú quieres ser como ella, pero no te atreves, ¿no? Entonces es otra historia, es una sensación de sentirte incapaz, ¿no? Entonces es una cuestión de trabajo personal. Entonces, para llegar a este punto, como he dicho, de ser firme, o sea, de tener muy claro lo que vales, pues si tienes que invertir ahí en tu propio crecimiento, invierte y busca apoyo, busca no digo que tenga que ser al nuestro, ¿no? Grupos donde hay emprendedoras que están en el mismo lugar, que además trabajan en nuestro grupo, es especialmente importante en nuestro nicho porque somos mujeres que trabajamos en este mismo nicho que tiene sus peculiaridades respecto a otras emprendedoras, que también claro. Es bueno nutrirse de otras emprendedoras de otros ámbitos, se aprende muchísimo, ¿no? Pero tener un grupo en el que esté tu mismo nicho, con esas mismas dificultades, con esos mismos problemas, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, buscar ese apoyo y buscar ese acompañamiento es fundamental, ¿vale? Entonces, a mí si me preguntas qué hay que hacer, pues trabajarte tu propio crecimiento y buscar ese grupo, ¿no? Ese grupo donde están tus iguales, ¿no? Siempre que decimos, como los grupos de apoyo, buscar personas que están en tu mismo momento vital, en ese mismo momento y que además trabajen con ese mismo nicho, ¿vale? Entonces verás que todo eso que estás pensando tú les pasa a las demás, pero además es que en ese grupo estarán a las que les pasaba, pero ya lo han superado, ¿no? Y entonces ahí aprendes muchísimo, ¿vale? El trabajar todo esto. Y luego a nivel personal, trabajarlo, ¿no? Y buscar referentes, buscar esas personas referentes que tú ves que están ahí y que tú quieres alcanzar. Es bueno nutrirse, pero no desde el verlas como el ¡ay, no!, sino incluso nutrirte de cómo lo ha conseguido, ¿no? Cómo ha llegado hasta ahí, cuáles fueron sus inicios, qué es lo que ha ido haciendo. Todo eso aporta muchísimo, el inspirarte, ¿no? de otras claro, porque mujeres. Cuando tú ves que tus referentes tenían los mismos miedos que tienes tú ahora, pues es que eso... Claro, lo ves de otra manera, dices, es que estás en el camino, ¿no? Simplemente es ir superándote y buscando apoyo y ayuda, tanto con grupos como invirtiendo económicamente en todo eso, porque a veces invertimos mucho en formación teórica, que es fundamental, lo sabemos, pero hay que invertir en esa otra parte también, de crecimiento personal,
porque va a suponer el crecimiento en tu emprendimiento. Claro, este crecimiento personal va a suponer crecimiento en todos los sentidos Sí. en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena. Y ya no solo invertir económicamente, que obviamente también, ¿no? Sino también dedicarle un poco la atención Sí, y el tiempo el necesario espacio, sí, darle el espacio a eso. en tu vida. Por eso digo que muchas veces a nuestras alumnas vienen obsesionadas con el hacer el próximo curso, hacer el siguiente curso y comprar otro curso, y es decir, igual hay que dedicarle tiempo y espacio a pensar por qué no estás queriendo dar ese primer paso. Porque estoy procrastinando el inicio, ¿no? Sí. O vienen con el miedo tremendo, ¿no? De la primera asesoría, es la primera vez que Sí. lo voy a hacer, madre mía. Pero si tienes clarísimo lo que tienes que hacer, lo hemos hablado varias Sí. veces. Si tienes hasta, por ejemplo, nuestro cuaderno de la asesora, que va todo Herramientas, definido, claro. todas las herramientas, todas las entrevistas que le tienes que hacer a la madre, todos los datos que debes recabar. Todo esto lo tienes y lo tienes clarísimo. Claro, ese Pero- miedo a esa primera asesoría, ¿ves? Primera asesoría todas hemos tenido. La primera todas la hemos pasado. Hemos pasado por ahí, sí. Con sí. esos miedos. Y entonces contar ahí con tu grupo de compañeras que siempre te animan y te dicen y te tal. Y luego normalmente el feedback es que cuando salen de la asesoría siempre dicen, chicas, ya lo he hecho súper bien, tal. Y luego también es ese feedback tuyo propio de decir, bueno, esto, pero que como siempre nos sirva, que las mujeres igual sales de ahí flagelándote porque esto no lo he hecho bien, esto no lo he dicho, no. A veces A veces pasa. Pasa el pero- tiempo, te das cuenta de que no detectaste algo que tenías que haber No, visto. no, pero que está bien darte cuenta, pero desde el, ostras, esto lo tengo que mejorar, porque esto lo he dicho así, pero desde el crecimiento, desde el voy a mejorar en esto, no desde el voy a fustigarme por esto. Porque si tú vas desde el voy a fustigarme y a lamentarme y a culpabilizarme por esto, ¿sabes lo que ocurre con la culpa? La culpa paraliza, la culpa te deja ahí invalidada y sin hacer nada más que fustigarte. No. Tienes que salir de ahí diciendo, vale, es aquí, creo que me he equivocado, tal, voy a mejorarlo, ¿no? La culpa versus la responsabilidad, que decimos, ¿no? Hazte responsable de estas partes, de estas carencias que tú has visto y entonces ves por ahí, ¿no? En vez de ir formándote a lo loco sin saber, empezar a practicar lo que te da es una guía y un camino de por dónde tiene que continuar mi formación, ¿no? Claro, y luego la experiencia, que es un grado, Claro. y hay que pasar por ahí, eso es que tienes que pasar. Yo veo también, no solo en las asesorías, que sí, obviamente, sino estas alumnas que vienen y dicen, Dios mío, en mi hospital me han dicho que tengo que dar una charla de X, ¿no? Sí, porque eso también, las además, se charlas suma, también, guau. claro, se suma con que muchas veces son sus propios compañeros de trabajo a los que les tiene que dar la charla. Además, hablar en público, que no es lo mismo, bueno, tú con una madre, pues quizás estás como más intimidad, estáis las dos, pero en público, con 50 personas delante, Ojo. impone, claro. Ojo. Y vienen, ay, Dios mío, ¿de qué les digo? ¿Cómo les hablo? Tal. Y suele pasar también lo mismo, que luego suelen estar súper contentas cuando han terminado, que bien ha ido, me han preguntado muchas cosas, me han dicho que les ha interesado un montón el tema, han aprendido Claro. un montón. Claro que sí, da igual. Y luego el feedback que recibes, porque a veces tú piensas, tú mientras estás en la charla dices, guau, qué nervioso estoy, se me está notando tal, pero luego desde fuera no es así, desde fuera te dicen, pues yo te he visto genial, ¿sabes? Claro, oye, Entonces, he aprendido un montón de cosas interesantes que no sabía, pues muchas gracias, ¿no? Sí. Por todo esto. Entonces, vamos a creer un poquito más en nosotras mismas, ¿no? ese es el trabajo, esa es la cuenta pendiente que tenemos las mujeres con nosotras mismas en esta sociedad que no nos lo pone nada fácil, pues vamos a facilitarnos nosotras las cosas utilizando las herramientas que tenemos ahí, acompañándonos entre nosotras, buscando esos grupos donde estamos todas buscándonos y apoyándonos y ayudándonos. Así que ahí sí que hay que dedicar un tiempo, ¿no? O sea, es un poco crear conciencia de que aparte de dedicar todo el tiempo que tenemos que dedicar a nuestra formación y a nuestra preparación profesional, entender que parte de esa preparación y de esa formación pasa por nuestra preparación personal, ¿no? A nivel personal. Sí, interna para nosotras sí. mismas. Y como dices, ¿no? Que además ese trabajo es beneficioso en todos los aspectos luego de nuestra vida. En todo. Es que en el trabajo, pero también en lo personal, sí, ¿no? totalmente, y familiar, totalmente. y con los amigos. Claro, en todos es que los además ámbitos. cuando tú ya empiezas a encontrarte y a encontrarte a gusto donde estás, en ese lugar en el que estás y a sentirte, ese es el proceso de empoderamiento
es tuyo. Entonces, como es tuyo, pues va a verse reflejado en todos los ámbitos, ¿no? De tu vida. Y eso es además que nosotras vemos con nuestras alumnas, ¿no? Sí. Cuántos procesos hemos visto de cómo empezaron a cómo acabaron o cómo están ahora, que ya ha pasado más tiempo. O sea, es brutal, es brutal. Sí, es tremendo. Y la verdad que nos encanta. Es muy chuli verlas cómo evolucionan, cómo crecen y cómo empezaron con sus miedos y sin atreverse. Con sus lloros, que se llora. Sí, nosotros tenemos unas reuniones de Mastermind en nuestro curso del business que dura 1 año y tenemos un Mastermind en directo cada mes y en estos Mastermind a veces salen cosillas, ¿no? Y hay lloros. Hay lloros porque salen los miedos de los que hablamos todas. Pero también hay muchísimo apoyo y es maravilloso. Sí, ¿no? Y por eso esos lloros luego se transforman en decir, wow, vaya tela, el cambio que ha habido en cuestión de meses. Sí, al cabo de los meses, como ves estas mujeres que están más empoderadas, que creen más en sí mismas, que están empezando a hacer cosas que no se atrevían antes de hacer, bajo ningún concepto, tanto charlas como asesorías, como todo, vamos, exponerse en redes, que también tienen ahí también hay un sus temazo. Mieditos y sus cosas, o sea que, bueno, pues la verdad que es muy chuli acompañarlas en ese sentido. Sí. Por eso nos gusta tanto nuestro trabajo, yo creo, ¿no? El trabajar con mujeres, con madres en estos temas tan viscerales, tan nuestros y luego esta línea de emprendimiento que al final es también el ver cómo se empoderan, cómo se te pone la piel de gallina de verlas y no, porque nosotras mismas nos vemos, hace 12 años y ahora no teníamos nada que ver, ¿no? Nada que ver. Yo si escucho una clase mía que ya no están porque nos vamos actualizando de hace 12 años y la escucho ahora digo, Dios mío, para yo. Claro, en las redes que te ves, porque eso está ahí. Eso sí que está ahí. Está ahí. Sí, yo veo vídeos míos de YouTube de hace años y es como, Dios. Por favor, Pilar. Pero vemos nuestro propio crecimiento. Pero yo era consciente, yo era muy consciente de que no lo estaba haciendo perfecto. Sí, total. De que mis vídeos no estaban bien editados, pero me obligaba a mí misma a hacerlo igual. Porque si no, ahora mismo no estarías aquí. Hazlo con miedo, pero hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo, exactamente. Eso es. Esa es nuestra frase para cerrar el podcast, yo creo. Perfecto. La frase para la impostora, para la que se cree impostora, porque impostora no es, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque así es como empezará el cambio. Eso es. Pues ya está, ha quedado, vamos, lo hemos cerrado, maravilloso, pero yo lo tengo que decir, que mucha teta. Mucha teta, chicas, mucha teta. Nos vemos en 15 días, un besito. Chao. Chao.